Bueno, sean un feliz Santo Sábado a todos los que están presentes y a todos los que están en la página de Twitch. La lección de esta semana es la última y se titula El costo del discipulado. Yo no sé cuántos de nosotros alguna vez nos hemos sentado a reflexionar sobre qué nos ha costado seguir a Cristo. Porque si nosotros nos sentamos y vemos que realmente hemos pasado, por así decirlo, bien, no nos ha costado nada, deberíamos de preocuparnos, porque realmente el costo de seguir a Cristo, Dios mismo nos dijo en su palabra que quien quisiera seguirlo a Él iba a ser perseguido, iba a ser encarcelado, iba a tener un costo, y de esto es lo que en esta semana la escuela sabática nos da a conocer. El versículo para memorizar dice: y nuestra esperanza respecto de vosotros es firme, pues sabemos que así como sois compañeros en las aflicciones, también lo sois en la consolación. Eso nos dice 2 de Corintios 1:17. Pero al mismo tiempo, si nosotros seguimos a Cristo y eso nos trae dificultades y problemas, al mismo tiempo nos va a traer, como dice aquí Pablo, consolación, porque obtendremos ¿el qué? La vida eterna. Estaremos con Jesús, y eso no se compara con nada de lo que nosotros podamos sufrir aquí. Dice: a lo largo de la historia, millones de personas voluntariamente sacrificaron su vida por Cristo. Fueron encarceladas, torturadas y aún ejecutadas. Millones renunciaron a sus empleos, sufrieron en ridículo, soportaron que su familia los expulsara y perseveraron a través de persecuciones religiosas, pero no renunciaron a Cristo. Solo Dios conoce el sufrimiento de sus fieles. No sé si algunos hemos conocido tal vez a algunas personas que han pasado por alguno de estos que nos dice aquí, o nosotros mismos lo hemos sufrido. Pero realmente que todo esto que pasa es para nuestro bienestar. Dios permite que pasemos por dificultades y por problemas para poder hacernos aptos para la vida eterna. Ahora, desde que llegó la democracia a este país, pues estos problemas prácticamente no se han oído hablar. Pero yo recuerdo en el régimen anterior que hubo hermanos que padecieron persecución en lugares donde vivían por los vecinos, otros que los querían arrojar dentro de un río por su fe, como la experiencia que vivió mi tío Alberto. Es decir, que esto se vivía entonces. Hoy, bueno, a pesar de que la gente sigue siendo bastante católica, parece ser que respetan un poco más las ideas contrarias, ¿no? Y no hemos llegado, por lo menos en España, hasta esos extremos que yo sepa. No sé si habrá algún caso, pero desde la democracia que estos extremos no se han dado. Ahora, también aquí habría que preguntarse por qué no se dan. ¿Qué pasa? ¿Qué hace el pueblo de Dios? ¿Anunciamos lo que tenemos que anunciar? ¿Vivimos lo que tenemos que vivir? Porque lo que está claro, que la lección comenta que el que quiere vivir en Cristo Jesús padecerá persecución. Entonces, ¿qué pasa? ¿Es que no vivimos de acuerdo a su voluntad? Bueno, es para meditar. No con eso quiero decir que tenemos que levantar la persecución, ¿no? Pero sí que eso quiere decir que hay algo que tal vez puede fallar. Que si no hay oposición, malo. El diablo está contento. Exacto. De hecho, Elena White habla de que la persecución no se ha vuelto a levantar porque nosotros no estábamos diciendo lo que teníamos que estar hablando. Pero en algún otro país donde la cosa es más difícil, sí han habido hermanos que hay hoy hermanos que están sufriendo esta persecución. Sí. Hay dos tipos de persecuciones cuando el pueblo de Dios dice lo que tiene que decir. Una es la externa, de los gobiernos, de la gente de alrededor nuestro, etcétera, etcétera. Pero la otra, que es la verdaderamente más cruda, más dura, sobre todo porque son los más cercanos a ti, son las de los teóricos, entre comillas, propios hermanos de la Iglesia.
Y recordemos que Jesús habla de persecuciones externas, pero también habla de qué sucederá dentro de vuestras sinagogas, que os echarán. Y como dice Elena White, lo peor estará dentro contra los que digan lo que deben decir. Por tanto, la persecución va a estar a los dos niveles. Si alguien no ha sufrido ese tipo de persecuciones, probablemente es porque no está diciendo lo que tiene que decir. Probablemente no, casi seguro al 100%. En el momento en que, y lo tengo comprobado por las personas que me escriben, que dicen algo de algún tema referente a lo que nosotros, por ejemplo, hemos podido tratar, automáticamente en sus iglesias son rechazados. A excepciones, raras excepciones, siempre es así, y en todas partes del mundo donde me escriben. Luego, si miramos caras afuera, miremos qué está sucediendo cuando los presidentes de ciertos gobiernos, como es el de Estados Unidos, empiezan a alabar tanto a la iglesia adventista. ¿Qué sucede? Esto no es normal. Lo lógico sería, ¿qué estáis haciendo, miserables, que estáis llevando el caos por decir lo que decís, que vais contra todas normas? Como todo esto va tan suave, no sucede. Por eso ahora, cuando ya se está fraguando tan fuertemente la ley dominical, que es cuestión de poco tiempo en que empiece a aparecer, y sobre todo con esta visita que ahora tendremos del Papa a Estados Unidos próximamente, pues ya podemos imaginarnos que dentro de breve tiempo eso se va a lanzar. ¿Qué va a suceder? ¿Habrá persecución o habrá persecución? Bueno, habrá persecución si nosotros nos mantenemos firmes y decimos las cosas tal como son. Pero cuando oyes palabras agradables hacia un gobierno que está haciendo desgracias por todo el mundo, aquí hay un problema. Es que no estamos diciendo las cosas. Pero bien, ya se sabe, es lo que hay, ¿no? Sí, sí. Luego está el tema de la persecución dentro de la misma familia. A veces estamos muy pendientes de que nos persigan por ahí por la calle con armas, o que estemos escondidos debajo de los puentes. Pero el hecho de sentirte marginado porque tú estás intentando decir cosas que evidentemente todo el mundo no quiere escuchar, eso también es una especie como de persecución. Es como una persecución psicológica, ¿no? Es como que estás yendo como en contra de todo lo establecido, y cuesta mucho ver como mucha gente pues simplemente te desprecia, o simplemente se gira la cara, o no te acaba de escuchar por nombrar ciertas cosas o hablar de ciertos temas, ¿no? Pero bueno, eso es lo que Jesús nos prometió. Es nuestra cruz. Coge tu cruz y sígueme. Jesús nos prometió, Él dijo que había venido a traer espada, no paz. Y eso es lo que parece ser que no hemos entendido aún, o parece ser que el mundo cristiano no ha entendido aún. Que cuando tú explicas la verdad, generas un conflicto. No es el paz para todos y amémonos todos, sino que aquí hay unas doctrinas, aquí hay una manera de vivir que Dios nos manda desde hace mucho tiempo ya, desde muchos miles de años, y esa manera de vivir es la que tenemos que aplicar en nuestra vida si queremos optar a que Cristo venga y nos lleve con Él. Viene a recoger a su pueblo. Es lo que aún quizás no entendemos, ¿no? Que hay un pueblo de Dios, y ese pueblo de Dios no es todos. Hay que ir a buscar a ese pueblo que aún está en Babilonia, que aún está por ahí escondido, los de la hora onceava, que los tenemos que buscar y recuperar para que se preparen, y dice Elena White que en muy poco tiempo van a tener que desaprender y aprender muchísimo. O sea que cuanto antes mejor. Bueno, y esto, a pesar de todo, nos tiene que hacer pensar en algo. No estamos anhelando persecución, ¿eh? O sea, yo creo que a nadie le gusta que le vayan detrás, ni dentro de la familia, ni los de la iglesia, ni los del mundo en general. Pero es cierto
que hemos de ser conscientes que si hacemos y decimos lo que toca, los problemas vendrán seguro. Pero eso, sobre todo, no estamos anhelando persecución, porque algunas personas, a nosotros cuántas veces nos lo han dicho, es que queréis que nos persigan, es que no sé qué. Bueno, no queremos, eso no hace gracia a nadie, pero es que si haces y dices lo que toca, seguro que te pasa. En la mesa que yo estoy comiendo, habemos 3 o 4. Pues apenas se me habla. Entre ellas hablan todas. Yo diga lo que diga, no me hablan, no me contestan. Digo buenos días, buenas noches. No me contestan tampoco. Y entre ellas hablan. Yo si digo algo es como si no dijera nada, porque lo saben lo que yo pienso, y a mi compañera de habitación le he hablado muchas veces, pues ya desde entonces que ni me pregunta ni nada de nada, con lo que le llegué a hablar sobre Jesucristo y así, de su venida y de todo, pues no, apenas si no me ha contestado nada, no me ha dicho nada, no sé, me tienen como nada, pero a mí me es igual, yo ya les he dicho lo que pienso, me es igual. Las demás y la psicóloga que vamos cada semana, esta sí le he hablado muchas veces, y 2 veces ha entrado a la habitación expresamente para que le hable del Señor, y le hablo y le gusta. Ella le he dicho si es creyente, dice sí, soy creyente pero no practicante, y se ve muy buena persona, sí. Esta viene a ser de las únicas que me escuchan, pero las demás, pero es igual. Yo ya se les he dicho, ellas mismas. No me hablan. Es que la verdad es que hay muchos tipos al evaluar cada una de las experiencias de los que están presentes y de los que no conocemos. El costo del discipulado no solo se refiere a eso, a persecución, sino que tiene que ver, va más allá de todo lo que nos podemos imaginar. Hay personas que tal vez no están sufriendo persecución, pero la están pasando mal en su familia, como decía Ángel. ¿Por qué? Por querer dar un testimonio, querer predicar a Jesucristo, y los otros no atienden el llamado. Entonces, al ver esa indiferencia, las personas la pasan mal. Porque a veces a mí me pasó, no en mi familia directa, que es mis hermanos y mi madre, porque gracias a Dios ellos están en lo que yo estoy, pero sí en mis primos, tíos, de un tiempo para acá llegábamos a las reuniones y ya nos miraban como los raros, porque no comíamos esto, porque no comíamos lo otro, porque no íbamos a esto, porque no íbamos a algún lado. Y a veces se burlaban, no directamente, sino que lo hacían indirectamente, pero se burlaban de nosotros. Y decían los que no comen carne, y luego se ponían a decir, ay, qué rico está esta piernita de chancho, que cuántas cosas. Entonces es una forma es un escarnio. Exactamente, aunque no lo hagan en broma, como decían ellos. Sí. Entonces, pero uno sentía. Diferente. Yo también casi cada día comen tocino, pues yo no quiero, claro, yo no quiero, y más cuando veo unos trozos grandes así de tocino, digo no, yo de esto no quiero, y claro, me ven, en algunas cosas me ven rara, y una cosa y la otra pues no, apenas si me dirigen la palabra.
Porque Exactamente. nos comen de todo lo que les dan. Ay, ¿esto no te gusta? No, no me gusta ni me va bien tampoco. Y a veces, según que he comido, he devuelto y todo, porque no me lo como a gusto. No. Así es, y incluso cuando tuve tanto tiempo sin encontrar un trabajo en el país porque era difícil, y más que todo era por lo del sábado, rechazaban muchos empleos y mi familia eso decía, que era una loca, que cómo me ponía a creer que iba a hacer eso, que veía que mi mamá era la que solamente trabajaba, que cómo no la apoya, bueno, me llovieron de todo, pero tratando de serle fiel a Dios, tratando de serle fiel a su mandamiento. Pero de una forma uno recibe eso, burlas, persecuciones dentro de su misma familia. Hay algo que dice aquí, que antes de pasar a la otra página, dice, a pesar de las promesas de los así llamados predicadores de prosperidad, los automóviles de lujo y las ganancias económicas no son bendiciones automáticas otorgadas a los creyentes. Al final estamos seguros que cualquiera que sea el costo del discipulado, si consideramos la recompensa definitiva, ese costo es muy bajo. Yo quería decirle a algún, qué sé yo, tenemos hermanos en todas las denominaciones, incluso los adventistas, cuando ven que sus ministros, sus pastores, los líderes están con autos de lujo, con casas en todo lugar, incluso en mi país, estos predicadores de iglesias pentecostales andan con guardaespaldas, porque como la delincuencia es fuerte, andan como 3 o 4 guardaespaldas, andan el auto de ellos y 2 autos más que vienen los guardias. Entonces deberíamos de preguntarnos, ¿realmente eso era lo que hacía Cristo y sus discípulos? También tenía guardaespaldas. También tenía guardaespaldas, tenías un traje para cada día. Sí. Entonces deberíamos de preguntarnos realmente si estas personas están siguiendo las pisadas de Cristo o nos están vendiendo un evangelio barato. Incluso en nuestras iglesias adventistas he conocido más de algún ministro de la iglesia que también nos pondríamos a pensar si realmente están sufriendo o están haciendo lo que Cristo hacía, que era un hombre, persona humilde, donde no tenía su cabeza en qué recostarse, donde vivía solamente por fe. No, y además si crees en Dios no hace falta ningún guardaespaldas. No, También. No tiene ningún tipo de sentido tener guardaespaldas si crees en Dios. No tiene lógica. Exactamente. Es como una noticia que he oído de estas cristianas, que dice que, no me acuerdo ahora en qué país, que han pedido a de una iglesia cristiana que se les dé armas para poder defenderse, porque han habido algunos atentados sobre iglesias cristianas, de una iglesia pentecostal, que vemos ya por dónde caminan, que se les den armas a los pastores para poder defenderse y defender a la congregación. La arma es la oración. Así Pues es. ellos me parece que no creen mucho en eso. Eso demuestra el calibre de cristiandad que hay. Y en además ellos. si matan, están pecando. O sea, es un sentido. No tiene sentido lo que hacen, pero como la Biblia la toman para lo que según les conviene. El día domingo dice calcular el costo, primera prioridad. Quiero que alguien me lea Lucas 12 del 49 al 53. Versículos 49 al 53. ¿Alguien? ¿Lo tienes, Tony? Yo. Ahí están, próximo. Fuego vine a echar en la tierra. ¿Y qué quiero si ya se ha encendido? De un bautismo tengo que ser bautizado.
¿Y cómo me angustio hasta que se cumpla? ¿Pensáis que he venido para dar paz en la tierra? Os digo, no, sino disensión. Porque estarán divididos 3 contra 2 y 2 contra 3. Estará dividido el padre contra el hijo, y el hijo contra el padre, la madre contra la hija, y la hija contra la madre, la suegra contra su nuera, y la nuera contra su suegra. Ahí podemos ver lo que estamos hablando, de que si nosotros queremos recibir a Cristo y que sea nuestra primera prioridad, vamos a tener que padecer mucho, incluso con nuestra propia familia, porque Elena White habla en algunos de sus libros que nuestra propia familia es quien nos va a traicionar al final, quien nos va a delatar. Solamente van a ser nuestros propios hermanos de iglesia, sino que nuestra propia familia. Tenemos que estar muy conscientes de eso, porque por eso dice que maldito el hombre que confía en el hombre. Debemos de confiar únicamente en Cristo. Ahí hay un versículo que me llamó la atención, porque nunca le había puesto interés o no lo había leído bien. El versículo 50 dice: pero de un bautismo me es necesario ser bautizado, y cómo me angustio hasta que se cumpla. Nosotros a veces no calculamos ni medimos lo que pasó Cristo, porque está diciendo que estaba angustiado, y lo vimos cuando leemos en el Getsemaní. Vemos cómo él quería rehuir de eso, pero tenía que hacer la voluntad de Dios. Nos amaba tanto que tenía que pasar por eso. Y ¿cómo relaciona el bautismo con la crucificación? Claro, porque es sepultura, muerte, sepultura. Y hay aquí en el comentario bíblico de la Biblia con estudio, el comentario bíblico de Elena, hay algo que dice: aquí dice, Jesús declaró: no he venido a traer paz sino espada. ¿Por qué? Porque los hombres no recibirán la palabra de vida, porque combatirían contra el mensaje que le era enviado para proporcionarle gozo y esperanza. Consideremos que los judíos no tienen excusa porque rechazaron y crucificaron a Cristo, pero los mensajeros que el Señor envía hoy con frecuencia son recibidos de una manera similar a la forma en que los judíos recibieron el mensaje de Cristo. Si la enseñanza del Señor no armoniza con las opiniones de los hombres, la ira domina la razón, y los hombres le facilitan el juego al enemigo oponiéndose a los mensajes que les envía el Señor. Satanás los usa como afiliados instrumentos para oponerse al progreso de la verdad. Vemos que no era que Cristo quería causar disensión entre las personas, como muchos dicen, e incluso aquí en esta parte del domingo habla acerca de ello, sino que él sabía que muchos le iban a rechazar, él sabía que muchos se iban a oponer al mensaje. Por lo tanto, entonces, eso iba a causar disensión, no porque él lo quisiera, sino porque era natural que si las personas no querían escuchar de Cristo, iban a atacar a los que le estaban dando el mensaje. Y es la ley natural, porque el príncipe de este mundo, ¿quién es? El diablo. El diablo. Y todos nacemos con ese gen del mal en nosotros que nos viene desde Adán. Y el continuo pensamiento nuestro que sale del corazón es el mal. Entonces es natural que la gente se rebele contra aquel que quiere hacer la voluntad de Dios. ¿Por qué? Porque ingenuamente, sin pensarlo, sin saberlo, están obrando los caminos del diablo. Así. Por eso la Escritura dice que aquel que no conoce a Dios es como si estuviera muerto, porque están los caminos del diablo. Así es. Y el 49 que dice, en mi traducción dice, ¿cómo deseo que se haya encendido ya el fuego? ¿Habéis saludado a Josep, que ha pasado por delante de la pantalla? Dice, fuego viene a echar en la tierra, y cómo deseo que se haya encendido ya. ¿Cómo deseo que ya se haya encendido? Si pensáis un fuego se va extendiendo, ¿no? Se propaga.
Si no lo apagas, va siguiendo y al final consume todo el bosque. Se quería que ese fuego se extendiera, que rápidamente ese hervir de la sangre, eso que habíamos visto alguna vez, ¿no? Que esa calentura en tu sangre, que el fervor empezara a salir y se comunicara al resto de gente, ¿no? Y luego, como veo que en el 52 nos aclara que este es un mensaje específico también para la gente del tiempo del fin, porque dice claramente 3 contra 2, 2 contra 3. Y sí. sabiendo lo que sabemos ahora, 3 contra 2, 2 contra 3, 5. O sea que no hay, primero, nos demuestra que no hay un empate, es 3 contra 2, 2 contra 3, o ganas o pierdes, y luego el hecho del 2 y el 3, entre el 2 y el 3, 2 más 1, 2000 años, y al tercer milenio viene Cristo. Así es. Y luego nos habla de la disensión entre padre, hijo, etcétera, etcétera. O sea que nos está rápidamente emplazando al tiempo del fin. Unos se quedan en el 3, otros del 3 en adelante y otros solo llegan hasta el 2, ¿no? Sí. Y allí se acabó. Exacto, y hay algo más ahí que el versículo 50, lo que estábamos hablando de lo que le costó a Cristo su crucifixión, y que a veces no creemos que como era que lo tenía fácil, que él iba a pasar por eso y para él era fácil, y vemos que no, porque llevaba en sí todo el sufrimiento, todos nuestros pecados, y eso nos dice en el comentario bíblico acerca de Lucas 12:50, de lo que leímos, cuando él dice que necesitaba, que de un bautismo tenía que ser bautizado. Nos habla esta referencia aquí, dice: la naturaleza humana de Cristo era semejante a la nuestra, era semejante, no Pero igual. Pero no igual. Y sintió más intensamente los sufrimientos, pues su naturaleza espiritual, dice, estaba libre de toda mancha. O sea, a veces encontramos a las personas que hablan acerca de la naturaleza de Cristo, que dicen, pues si Cristo no vino así, puede tener ventaja sobre nosotros, no se compadeció de nosotros porque no lo sintió. Y al contrario, le era más difícil a él, porque como vimos, él podía mandar todo a la porra. Podía mandar todo a la porra y podía sacar su divinidad y se iba para el cielo y ya. Pero no lo hizo. Pero es que cuando meditamos en que Dios deja su divinidad y se viste de hombre, ¿qué necesidad tenía él de hacer esto por nosotros? Cuando lo más fácil era, los destruyo y creo una nueva especie. No, deja su divinidad y se hace hombre para padecer como nosotros, en todos los sentidos. Lo que pasa es que muchos no entienden, y Elena White lo asevera, que él lo único que le diferenciaba con nosotros era que no tenía tendencia al mal. En lo demás era igual que nosotros. Padeció como nosotros, sufrió como nosotros. Y nos dio ejemplo en que su comunicación íntima con el Padre fue lo que le dio la victoria. Por eso dice que nosotros podemos vencer como Él venció, que podemos ser perfectos como Él lo fue. Si tenemos esta relación íntima con el Padre. De esto nadie habla. Solo es que no era, él, bueno, si no era así, no me sirve. Por favor. Claro, que hay gente que dice que él lo tuvo más fácil, pero en realidad no, porque nosotros podemos pecar. Él, si pecaba, se iba toda la finito. O sea que de fácil nada. Él vino a demostrar que Adán podía haber resistido sin pecar, y eso nunca lo tendremos que hacer nosotros. O sea que no sé, la gente que dice que lo tuvo más fácil, realmente que se lo haga mirar y que lea bien, porque no es así. Sus tentaciones también fueron más fáciles que las nuestras. Ay, desde ahí. Y ahí el concepto que ha enseñado ella de que cuanto más puro, más te afecta a las cosas impuras. Es cierto. O sea que tengamos en cuenta esto. Muchas veces a la gente que toda la vida ha comido, pues como ha comido, se ha tratado como se ha tratado, dice que no nota los efectos de las cosas que toma. No nota el efecto del alcohol, no nota el efecto del tabaco. Dios me sienta bien. No nota el efecto del café. A mí no me afecta el café, yo duermo igual.
Entonces, aquí nos tenemos que empezar a dar cuenta del efecto hipnótico de todo esto, ¿eh? Siempre estamos hablando de la hipnosis, que el pecado es como similar a la hipnosis, ¿no? Que tú lo vives y no te das cuenta del mal que te está haciendo, ¿no? Y te acomodas. ¿Por qué? Porque se ocupa de que no sientas que te afecta. Y fijaros, Cristo, en su naturaleza, como puro, el pecado, la angustia, le afectaba aún más Porque era puro. que a nosotros. Sí. Por lo tanto, ¿qué pasa? Que nosotros, ¿qué nos ha de pasar cada vez más? Nos debe afectar más el pecado. Que nos debería afectar más, deberíamos repudiar más. Nos estamos acercando a los momentos en el que tiene que definirse un pueblo, ¿no? Esos 144.000. ¿Cómo serán estos? Puros. No podrán Mal. tener ni un mínimo contacto con el pecado, por pequeño que sea. Ni en pensamiento. Por eso, el mínimo detalle. No, es que un poquito no pasa nada. Por un día no pasa nada, ¿no? Y ese poquito, ese día, está haciendo que tú estés haciendo cosas que no deberías. Y lo bueno, además, es que vas a hacerlo y te va a afectar más ese poquito a ti que 3 kilos a tu compañero. ¿Eh? Porque se supone que tú estás ya en un camino de pureza. O sea que cuando la gente dice que empieza a comer bien y es cuando se empieza a encontrar mal, es por eso, en el sentido ese, ¿no? Es decir, mira, ahora el otro día me tomé eso que antes me tomaba 10, creo que Wallace lo decía antes. Antes yo me comía 30 galletas a no sé qué, dice, y luego me comí 2 y me dio un dolor de barriga, ¿no? Pues es ese concepto, ya está muy ligado con la mente limpia, porque si el mente y cuerpo están ligados, una cosa está con la otra, ¿no? Yo, para ejemplificar esto, antes yo, bebía, salía de fiesta, un día caí, volví a beber hace tiempo, un solo sorbido de cubata y vomité. Y antes me los tragaba como si fueran agua y además feliz, o sea que algo realmente se ha transformado. Amén, así es. A veces las matemáticas de Dios, como dicen, son perfectas. O es todo o es nada. Ni un 0.000 lo que quieran. Para Dios es todo y debemos de ser conscientes al analizar que estamos realmente en ese camino de pureza, qué es lo que estamos haciendo con nuestras vidas, con todo lo que el entorno de Cristo, con todo lo que nos lleva a la santificación. Que si cedemos un poquito, pues ya estamos mal, estamos retrocediendo. Si nosotros avanzamos 3 escalones y retrocedemos 1, nos cuesta más subir el otro. Entonces debemos de ser conscientes de ello. Y Elena White dice que avanzamos 1 y retrocedemos 7. Ah, sí, también. O sea que lo que tanto trabajo ha costado, luego resulta que en una tontería son 7 para atrás. O sea que tienes que esforzarse 7 veces más para hacer el mismo camino que has hecho antes. Sí. Es que es eso, estás dando todo el rato del todo al nada, ¿no? Conmigo contra mí. El que conmigo recoge y me desparrama. Es que no somos realmente conscientes de esas frases. Son muy bonitas, suenan muy bien, pero es que son verdad. No, Yo pienso que es un poco como las adicciones, ¿no? Que mientras tú estás en esa adicción, no notas que tu cuerpo más vaya tan mal, ¿no? Pero una vez has empezado esos tratamientos de desintoxicación, es que se vuelven locos. Porque el cuerpo les pide de una manera tan fuerte aquello que no les están dando, que es terrible, ¿no? Pues un poco con el pecado debe de ser parecido, ¿no? Así es, y al ver cuánto costó nuestra propia redención, que no solamente era lo que Cristo tenía que padecer, sino que aquí lo dice, pero no lo voy a leer por el tiempo, que para Él era un sufrimiento completo el sentir el rechazo de Dios, que eso fue al final lo que lo terminó de matar. O sea, al cargar con toda nuestra pecaminosidad de tantos millones de humanos alrededor de esta tierra y de estos años,
al ver a un Dios ofendido por el pecado y que Él tenía que pasar por ello, no somos conscientes de lo que vivió Cristo. Y todavía tenemos el valor de decir que no, que si Cristo no fue así, pues Él la tuvo más fácil que nosotros. Y ese es los extremos que se van algunas personas que creen que Cristo vino con la naturaleza antes de la caída, porque vemos que el diablo lo tuerce todo. Entonces, ¿cómo podemos pensar que tuvo ventaja sobre nosotros? Sufrió lo que ningún ser humano pudo haber sufrido. Hizo lo que ningún ser humano pudo haber hecho. Es que no analizamos la divinidad de Cristo, no analizamos lo que Él era, el Rey, el dueño de todo el universo, venir aquí a este mundo lleno de tinieblas, a sufrir, a vestirse, a encarnarse en un cuerpo humano con todo lo que eso implicaba, y a tratar de llevar una vida santa y pura. Realmente que no calculamos eso. Tú puedes vestirte pues perfecto, arreglado, precioso y meterte en el fango. Pues es eso. Te vistes de blanco y te metes en el fango. Pues él fue capaz de meterse en el fango y demostrar la cara de Dios en el fango. Exactamente. Y otra cosa que decíamos del todo nada, ¿no? Nadie se imagina un desintoxicado, ¿no? Que una vez a la semana se mete una dosis, ¿no? Un poquito, solo una vez por semana o una vez al mes, porque mira, para recordar esos tiempos. Nadie se lo imagina eso. No se lo imagina. En cambio, si nos imaginamos haciendo otras cosas y creemos que son menos fuertes, ¿no? Sí, pues todo tiene... Ese punto en que dice, si yo, por ejemplo, he tratado de dejar, bueno, vamos a hablar de la alimentación, porque hay otras cosas, y dejo ciertas cosas, y de repente vuelvo a caer y vuelvo a comer lo que no debería, estoy haciéndome daño. No solo estoy haciéndome daño a mi cuerpo, sino a mi mente. ¿Por qué? Porque ya he dado ese paso de dejar algo, y vuelvo a caer en lo mismo. Entonces vuelvo a caer en ese sube y baja, en esa montaña rusa, y somos inconstantes. Lo mismo es con lo que vemos, con lo que escuchamos, con los lugares a los que asistimos. Como dice Ángel, alguien que ha dejado el alcohol y vuelve a caer, lo mismo es con todo, con nuestra alimentación. Lo mismo es con lo que escuchamos y con lo que vemos. En la parte del lunes, porque ya vamos a ir terminando, pero hay algo importante que aquí nos dice acerca de llevar nuestra cruz. Y nos dice aquí Lucas 14:27, y el que no lleva su cruz y viene en pos de mí no puede ser mi discípulo. Y hemos estado viendo en estas últimas conferencias acerca de la cruz, acerca de, incluso en la última que pasó, o en las últimas dos, vimos de la tau. Hemos estado viendo y lo que significa la marca que vamos a hacer, que va a ser puesta en nuestras frentes. La tau, la cruz de Cristo. Por eso dice, el que no lleva su cruz y viene en pos de mí no puede ser mi discípulo. No puede, ¿por qué? Porque si nosotros estamos con nuestras propias, con lo que a nosotros nos gusta, no podemos llevar la cruz de Cristo. Tenemos que crucificarnos cada día más, para que esa cruz pueda ser puesta en nuestra frente, para que el ángel que cuando pase a sellarnos pueda colocarla. Pero si nosotros no estamos llevando la cruz de Cristo y estamos ahí, que un día la llevamos y el otro día la ponemos, y un día la llevamos 2 días y 4 días no la llevamos, no podemos tener esa inconstancia, porque no vamos a poder ser marcados con ello. Sí. Vimos que la tau era también una puerta, ¿no? Por lo tanto, si es la puerta, aquel dintel y aquellos pilares que fueron manchados de sangre para que el pueblo hebreo fuera liberado de Egipto, de esa Pascua, tenemos una puerta entonces en nuestra mente. Totalmente. Que debe estar abierta constantemente. Pues esa cruz es la puerta. La cruz es la puerta. Es la puerta. Y él dice, yo soy la puerta. La puerta que nos lleva al cielo. Exacto. Por lo tanto, debemos caminar en el fango con nuestra mente en el cielo.
Así Por es. eso que debemos, dice, creo que Elena White en el Camino de Cristo, Camino a Cristo, nos habla de que debemos vivir en el cielo. Un pedacito de cielo. Debemos vivir en la Nueva Jerusalén. Nuestra mente debe estar conectada con Dios, vivir allí, y nuestro cuerpo estar aquí. O sea, esa especie de conexión cielo-tierra también se da en nosotros, se debe dar en nosotros, similar a lo que Cristo hizo aquí. Exacto, eso iba a decir. O sea, que Cristo aquí hizo eso, trajo el cielo a la tierra y acercó la tierra al cielo, y que nos deja ese trabajo a nosotros también. Porque dice que somos una extensión, dice la Biblia que somos una extensión del Evangelio. Ayer lo estuvimos viendo con Marisa. Somos una extensión del Evangelio. Y lo dice literalmente. Si Cristo es el verbo, si Él es la palabra y el Evangelio es la palabra, somos una extensión de Él Sí. en la tierra. Y como extensión de Él, hacemos algo parecido a Él, que es conectar el cielo con la tierra también. En cierta manera. A través de Él, evidentemente. Pero el trabajo es parecido. Nuestra mente en el cielo, nuestro cuerpo en la tierra. Y vemos que a veces con lo que hacemos nos desconectamos del cielo. Con todo lo que hacemos. Entonces siempre debemos de, cada vez que vayamos a actuar, en cada cosa que vayamos a hacer, porque Cristo nos manda a ver lo mínimo, por el mínimo paso que vamos a dar, siempre debíamos de tener a Cristo, que realmente Cristo haría eso. ¿Realmente está contento Cristo con lo que hacemos en ese momento? Que hay algo que nos dice la lección que me llamó la atención. Dice: debemos de ser honestos en la manera en que presentamos nuestro mensaje. Ciertamente se deben enseñar las gloriosas verdades de la justificación por la fe, el perdón que Cristo da, el retorno inminente de Jesús, las maravillas incomparables del cielo y la gracia inmerecida de Dios. No obstante, si los creyentes desean proclamar el mensaje de Dios completo, no pueden pasar por alto llevar la cruz. Por desgracia, dice, algunos creyentes creen equivocadamente que predicar cualquier mensaje por el que los seres humanos son llamados a la acción es legalismo. La gracia divina ha realizado todo, exclaman orgullosamente, y la raza humana no hace nada sino recibirla. Jesús, sin embargo, no está de acuerdo con esto. Y este es el evangelio que muestra la mayor parte del mundo así llamado cristiano, de que Cristo lo hizo todo y nosotros no tenemos que hacer nada, no nos va a costar nada, solo cree paz y seguridad, prosperidad y vivir una vida. No proclamemos nada más, Cristo ya lo hizo todo, salvo siempre salvo. Y dice mucho amaros los unos a los otros, pero creo que olvidan un texto que siempre me gusta recordar, que es Segunda de Pedro. Y además que Sí, aquí hemos sí. leído aquí esta semana. Segunda de Pedro 1, del 5 al 11, que dice, nos habla del camino al amor. O sea, que el amor es el final. Dice, a la fe virtud, a la virtud conocimiento. Si buscáis virtud en el diccionario, tiene connotaciones de salud, Sí. de salud física, de salud física. O sea que si... Y está antes del conocimiento, si os fijáis, en la escalera. O sea que si no tenemos en cuenta la virtud, la salud física, no tendremos acceso al siguiente escalón, que es el conocimiento. O sea, esa conexión cuerpo-mente ya la está explicando solo en esta escalera, ¿no? Y luego del conocimiento, dominio propio, paciencia, piedad, afecto fraternal y al final el amor. Pero siempre teniendo en cuenta que esto es un camino mental consciente, Aquí hay una razón, aquí hay sabiduría, no es solo sentimiento. De hecho, no veo aquí que ponga emoción del corazón o... No. Hay un proceso mental, porque dice que es la transformación de nuestras mentes lo que va a hacernos llegar a acercarnos a Cristo. Por lo tanto, el amor es mental. Tenemos que llegar a este punto. Y fijaros que son 8. Para un cambio total, son 8 pasos. 8. 8.
que es el infinito. Y las 8 leyes de la salud también existen. Hay 8 leyes para estar bien y las dice Ellen White en muchos libros sobre salud. Ah, ¿ves? Pues mira, ahí está. Te refieres a estos del aire, el agua, el ejercicio, la alimentación, etc. Pues fijaros, ¿no? Y el 8 en sí mismo, fijaros que el 8 en sí mismo es el 8 en sí mismo es un quiasmo. De hecho, el infinito, el signo de infinito, que es el 8 también, pero horizontal, es un quiasmo. Es un principio igual que un final y se cruza en un centro y está la cruz, ¿eh? El quiasmo de estos 8 es dominio propio. El quiasmo de estos 8 es dominio propio, paciencia, entre el cuarto y el quinto. Así es. Y debemos de pensar en que, como dijo Jesús, que aparece en Juan 15, del 17 al 20, si el mundo os aborrece, A mí me aborreció primero. a mí me aborreció primero. O sea, el No es nada discípulo, nuevo. el discípulo no es mayor que su Señor. Claro. Tenemos que tener en cuenta de que Si a mí me persiguieron, también a vosotros. sí, los persiguieron. todos los padecimientos que sufrió Cristo, si nosotros queremos ser fieles, tenemos que padecer igual. ¿Nos tienes mucho más? Ya no quiero más. En Juan 14:12 es un versículo que dice: de cierto os digo, el que en mí cree, las obras que yo hago, él las hará también, y aún mayores hará, porque yo voy al Padre. Pues un mensaje Aquí, Sí. claro, y aparte que aquí está dejando claro cuál debe ser nuestra actitud, ¿no? No solo la de pasividad, ¿no? Claro. Y fijaros que es de cierto os digo. 1, 2 Y 3. tres. La tercera, mensaje para la gente del tiempo de decir, o sea, que haremos cosas mayores. Claro, las obras que él hace las hará también, y aún mayores hará, porque yo voy al Padre. Ese es el camino, ¿no? Y el resultado también, porque luego en Juan 5:36 dice: mas yo tengo mayor testimonio que el de Juan, porque las obras que el Padre me dio para que cumpliese, las mismas obras que yo hago, dan testimonio de mí, que el Padre me ha enviado. O sea, si nosotros realmente queremos demostrar y comportarnos como cristianos, se tiene que reflejar de alguna manera también. Claro. Que hemos estado con Jesús, como los discípulos, le reconocían. Amén. Y en la misma lección del 25 del martes, que habla de lo de Pedro, habla también de la disciplina, Ujú. de la más estricta disciplina. Es que todo va ligado a eso. Y la disciplina estricta quiere decir que yo voy por ese camino y ya está. No voy a probar un poquito de aquí, de aquello que hice hace tiempo, a ver cómo va, a ver si me siento igual. No, hay un camino. Yo soy el camino es él y ya está. Es que no... A veces nos complicamos la vida de una manera... Solo nosotros lo vemos. espectacular, Bueno, para ir terminando, quiero leer una cita de un libro que aquí citaron, que se llama El costo del discipulado. Dice: la vida antigua queda atrás y es completamente entregada. El discípulo es arrastrado fuera de su seguridad relativa a una vida de inseguridad absoluta. Es decir, en verdad, en seguridad y estabilidad absoluta en el compañerismo de Jesús. Vemos sí, exactamente. Salimos de nuestra seguridad aparente, comodidad aparente, porque como no estamos diciendo lo que necesitamos decir o no estamos siguiendo a Cristo, entonces tenemos una seguridad. El diablo no nos toca, no nos hace nada. Pero si hacemos ese paso, vamos a una inseguridad a los ojos del mundo, pero en realidad estamos en las manos de Jesús. Estamos en Él y podemos disfrutar de la paz que da en medio de todos nuestros problemas, en medio de todas nuestras dificultades. Entonces, cada día debemos de reflexionar realmente si el seguir a Cristo nos está costando algo, porque si no nos está costando nada, pues preocupémonos, porque algo hay ahí. A mí a veces también pongo a reflexionar y digo, me preocupa que a veces sienta tal vez cierta tranquilidad
no en todo el tiempo, pero sí, realmente estoy haciendo lo que debo de hacer. Que incluso a pesar de que ya he experimentado algo del costo de seguir a Cristo, dejar mi familia tan lejos, para mí fue un costo y un costo grande, pero me pongo a analizar realmente, Cristo dejó a su Padre y vino aquí a morir por nosotros. Realmente mi costo es tan ínfimo comparado con lo que Él hizo. Y entonces debemos de pensar cada paso que damos, pues ir más, otro paso, porque realmente es lo que comparaba aquí el costo-beneficio, lo que nosotros pasamos en esta tierra es muy pequeño comparado con lo que vamos a ganar allá en el cielo. Y luego tenemos que tener en cuenta que el sufrimiento es de este mundo y el gozo es de Dios. Así es. Entonces, cuando dice Pablo, creo que es, en Romanos, ¿no? Sed gozosos en la tribulación, ¿no? Sí. Constantes en la oración, gozosos en la tribulación, algo así, ¿no? O sea, sed gozosos en la tribulación, o sea que al final también tenemos que tener en cuenta que tenemos que vivir en gozo. Sí que habrá sufrimiento, pero el sufrimiento será de este mundo. Exacto. Y dentro de ese sufrimiento tenemos esa sensación de gozo. Porque sabemos que ese sufrimiento viene por el enemigo, pero también se da porque has tomado un camino. Toma una decisión. Y eso te da gozo porque estás sirviendo a tu Señor. Cuando acaba el día, bueno, estás como raro porque te duele aquí, te duele allí, estás como... Pero bueno, estás bien, en el fondo estás bien. Eso es lo que también, un poco romper una lanza, nunca mejor dicho, ¿no? No me puedo girar, sino... romper una lanza por el gozo. Que ese debe ser también nuestro sentir. Bueno, y como conclusión, pensemos en todo lo que Cristo hizo por nosotros, que a Él le costó primero que a nosotros. Y con eso ya no nos quejaremos ni estaremos analizando, ay, qué difícil esto. Cristo hizo por nosotros lo que nosotros no podemos hacer por nosotros mismos. La hermana Elena White dice que cuando estemos en el cielo, dirá Sí, cuán poco nos ha exacto. costado llegar al cielo. Por mucho que hayamos pasado, será tanta la gloria que el Señor nos dará, la felicidad que nos dará, que diremos cuán poco nos ha costado el cielo. Así es. Teníamos que haber pagado más, ¿no? De lo satisfactorio que Sí. será, ¿no? Amén. De lo completo. Sí, Bueno, viviremos en la perfección. Será la perfección Eso absoluta. no se puede ahora imaginar. Y qué pocos años nos quedan para eso. Entonces, exactamente. Eso es lo mejor. Eso es lo que yo pienso cada vez que me vienen cosas a la cabeza, Sí. congojas. Digo, qué poco nos falta. Poco nos falta para que todo esto termine, para que todas estas personas que nos dicen tantas cosas que no son tan bonitas, pero qué poco falta. Ojalá que se arrepientan y realmente puedan estar del lado de los buenos. Vamos a ser una generación privilegiada. ¿Cuántos hubiesen querido vivir lo que nosotros estamos viviendo? ¿Cuántos? Los mismos discípulos querían vivirlo. ¿Cuándo serán estas cosas? Le preguntaban. Y Pablo decía, nosotros los que vivimos, creían que en su momento. ¿Cuántos estarían deseando vivir el momento que nosotros vivimos? Vemos cómo las profecías se cumplen ante nosotros. Amén. Cómo todo se está preparando para que Cristo llegue ya de aquí a muy poco tiempo. Y tener el privilegio de estar ahí para participar de esa labor. Vivían con esa esperanza. Vivían con esperanza. Con la esperanza que nosotros hemos de vivir, viendo que nos falta tan poco tiempo. A ellos les faltaban todavía 2 Me años. imagino a Pablo y los discípulos que trabajaban con tanto ahínco, si supieran que quedan tan pocos años, ¿qué no harían hoy en día si vivieran? Ni dormirían, ni comerían, solo estarían por la labor. Si lo miras de manera relativa, ellos les quedaba poco tiempo. Sí. Claro. Morían Duermen, se despiertan y vino Es Cristo. abrir y cerrar de ojos. Porque dormirán. luego ya el tiempo, la percepción del tiempo desaparece. Tú cuando, Sí. claro, el tiempo es consciente. Si tú no eres consciente del tiempo, no hay tiempo. No hay tiempo.
Es así de sencillo, si tú estás dormido y te despiertas han pasado Es una un hora. abrir y cerrar de ojos, es un sueño. Una noche pasan 8 o 9 horas. Y ni te enteras. Ellos Ni te pasan 12 enteras. horas durmiendo, se despiertan y ya está. Ok. Ya es de día. O sea, el tiempo es la conciencia, si no hay conciencia no hay tiempo. Así es. Bueno, que Dios los bendiga. Muy bien. En el culto repasaremos un poquito más esto que hemos estado